Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboisa. Bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: Jesús para ateos. ¿Quién dicen que soy yo? El ateísmo es una de las creencias humanas fallidas que más daño ha hecho para el desarrollo del ser humano, de su esencia, de su conciencia. El maestro de maestros vino justamente a enseñarnos quién es Dios. Sin más dilación, veamos. Tenéis razón, toda la razón humana. No soy Dios, pero ¿conocéis a Dios para negarlo? O tal vez estáis nombrando y negando vuestra ignorancia de Dios. ¿Quién o qué es Dios para vosotros? Negar aquello que se desconoce o se le teme suele ser un instrumento de la razón humana, muy humana. El miedo suele ser muy buen aliado de aquella razón despótica, tiránica, y suele responder no solo con la negación, sino en tantos casos con el intento de destruirlo, todo aquello que es temido. Pero ese Dios al que os enseñaron a temer no es el Dios que yo conozco. Sí, conozco nuestro pueblo, que no es de este mundo, que está a muchos años luz de vuestra morada, ya conoce quién es Dios. Lo llamamos Padre porque es el origen de todo, aunque para ser más precisos, humanamente hablando, habría que nombrarlo como Madre Padre, pues llamarlo Padre denota género, y las conciencias, ninguna conciencia, mucho menos la conciencia suprema, poseen género. La diferencia de género, como tantas dualidades, son instrumentos para que las conciencias encarnadas no solo experimenten su ser, sino para que les sirva de ayuda a la hora de caer en la tentación de divinizarse a sí mismas. La dualidad se sumerge en la duda, y esta es el camino hacia el conocimiento, el que te lleva más allá de tu encarnación humana. Jesús lo planteaba en muchísimas ocasiones y por activa y por pasiva. El mismo Dios al que el pueblo de Israel adoraba no es el Dios que viene a señalar y a mostrar Jesús. El Dios de Jesús es un Dios de amor y conocimiento, sumo amor y sumo conocimiento. El Dios o los dioses a las que tantas culturas humanas han adorado, simple y llanamente son proyecciones del hombre mismo, de sus miedos, de sus incertidumbres, de sus dudas, pero no es ni por asomo el Dios del que habla el maestro. Es más, el maestro se lo decía por activa y por pasiva a todos aquellos que lo criticaban. Cuando le acusaban o le decían: pero tú te haces Dios o hijo de Dios, ¿quién eres tú? Si me conocieseis a mí, conocieseis al que me envió, al Padre. Simple y llanamente porque el Dios del que habla el maestro es esa primera fuente que lo impregna todo, que lo es todo. En cierta medida nosotros, toda conciencia humana, cósmica, de donde sea, somos como esas chispas divinas, por decirlo de alguna manera, somos esos pedacitos de Dios, que en su conjunto pues constituyen eso que humanamente llamamos Dios, pero que está lejísimos, muy lejos, nada que ver con ese
esos dioses temerosos, celosos, vengativos, iracundos, que lo único que muestran es una parte de esa naturaleza humana. Obviamente la búsqueda de Dios se hace encarnadamente. Cuando los seres desencarnan, cuando los seres pasan a otro plano, obviamente son conciencias en estado puro. Otra cosa son, por decirlo de alguna manera, lo que van experimentando en sus distintas encarnaciones o lo que van evolucionando, esa necesidad de ir reparando los errores que se pueden cometer en una vida determinada. Pero cuando estás en estado de conciencia, no necesitas esa búsqueda de Dios, porque estás en Dios mismo. Bueno, sigamos. Hablar de Dios no es conocer a Dios. El lenguaje simbólico, el que va más allá de la bioquímica del cerebro y que no hay que confundir con el lenguaje de la supervivencia del organismo, trata de buscar a Dios simple y llanamente porque es parte de Dios. Porque como conciencias somos parte de Dios mismo. Desde esta óptica, desde esta posición, sí sería hijo de Dios. Es más, sería parte de Dios. Yo, tú y toda conciencia que ha emergido de la conciencia suprema del Padre, habite esta morada del Padre, este bendito planeta azul, o habite cualquier morada de este universo inagotable, siempre seremos parte del Padre. Pero hablar de Dios desde un lenguaje especulativo, racional, no es llegar a Dios. El lenguaje que te hace llegar a Dios, a ese Dios que forma parte de ti, es el lenguaje del amor. El amor no tiene nada que ver con creencias. El amor es un camino, el camino a Dios. Yo, dice Jesús, vine a señalar ese camino, porque es el único que te puede llevar a reconocer a Dios, no solo dentro de ti, sino en todo. Como podéis ver, este Dios nada tiene que ver con ese Dios que negáis. El Dios que negáis también está en vosotros mismos. Os moldea, os controla y se llama miedo. Mejor dicho, miedos. El Dios que negáis son vuestros miedos proyectados fuera de vosotros. Pero también, y eso es una gran ventaja para sacar la venda de vuestros ojos, en esos miedos está la semilla de la verdad. Los miedos tienen poder sobre vuestras conciencias porque se lo habéis dado de una u otra manera, a través de vuestras creencias. Las creencias en Dios, en ese Dios que negáis, no son más que opiniones que deben de ignorar quién es Dios. Dios es amor y el amor es la capacidad de crear. Crear es ser capaz de transformar la realidad. Cuando encarnamos, no solamente experimentamos nuestro ser desde la temporalidad, sino transformamos las realidades y, sobre todo, se expande la conciencia suprema del Padre. Puede parecer difícil de entender, pero si lo podéis analizar desde vuestra propia existencia, quizá sea más fácil. Cuando el ser humano nace, es tan pequeño que está limitado y necesita muchos cuidados. Pero al ir creciendo, la realidad que va viviendo se va haciendo más y más grande. La expansión de su conciencia va expandiendo la realidad, no solo su realidad, sino la realidad de todos. Todo y todos estamos interconectados en y desde la conciencia suprema, de la que emergemos y que algunos llamamos Padre y otros la definen como Dios. No importa cómo nombres al Padre, sino cómo logras llegar a Él desde el amor. El ateísmo es una de las creencias fallidas que más daño han hecho al desarrollo del espíritu humano. Sí, el ateísmo es una creencia más. La verdad que viene a predicar el Maestro, que viene a enseñar,
porque es la verdad a la que el hombre está llamado después que pasen estos tiempos del final de los tiempos, después de toda esta terrible experiencia de la humanidad, esa experiencia fallida de haber intentado lograr por sí mismos un despertar hacia el espíritu. Digo, esa creencia en el ateísmo es una creencia que ha imposibilitado el desarrollo del ser. Es entendible, eso sí, porque el Dios que niegan normalmente los ateos es un Dios que emerge de la racionalidad y que está muy imbuido inclusive de las religiones que se crearon, que no tienen nada que ver con la espiritualidad. La religión sí tiene una semilla de espiritualidad, podemos decir, en sus orígenes, pero después se ha desbocado, ha salido a su aire, ha trabajado por libre. Lo cual no quiere decir que dentro de las religiones pues haya cantidad de gente que son espirituales y que van más allá incluso de sus propias religiones, la que sea. Porque realmente ellos lo que hacen es encuadrar su espiritualidad dentro de unas creencias determinadas. Pero lo que realmente les motiva es esa espiritualidad. Otra cosa es lo que han hecho las religiones institucionales, las religiones con una estructura orgánica, jerárquica, de poder, con sus acólitos, con sus seguidores, ¿no? De ahí tantos conflictos internos de los propios seguidores de las distintas religiones, ¿no? Que no les cuadra lo que están haciendo las estructuras, lo que les dicen, ¿no? Y al final muchos de ellos pues abandonan. De hecho, o mantienen las apariencias, pues sus propias religiones, y a lo mejor podrán ir a misa por decir algo, pero bueno, ellos van a su aire. ¿Por qué? Porque no son capaces todavía de dar ese paso de romper con eso, con esa tradición en la que se han criado. No importa ahora el origen, o sea, no importa de qué religión estemos hablando. En este canal obviamente es un canal dedicado a la segunda venida del Maestro, al anuncio de la segunda venida del Maestro de esos finales del tiempo, y nos centramos en el cristianismo, en la figura de Jesús de Nazaret, como digo siempre, no el Jesús teológico construido por la Iglesia, que es un poder terrenal, sino del Jesús ese espiritual que habita en todos aquellos que de una u otra forma lo han conocido y, como digo siempre, aunque no lo conozcan, no hayan sabido de él, el momento en que siguen las directrices del Maestro, que es simple y llanamente: ama a todo el mundo como a ti mismo y perdona todo lo que te puedan hacer, pues ya han encontrado al Maestro, han encontrado al Maestro y el camino a la casa del Padre. Sigamos. Me negáis porque no me conocéis. Muchos no solo han negado la divinidad que soy, como son todas las conciencias, sino que me han convertido, dice el Maestro, en un ser humano más, un rebelde dentro del pueblo de Israel. No soy una conciencia humana, no soy de este mundo. He sido enviado a ayudar a los hijos de los hombres, a las conciencias humanas, a despertar a las estrellas, a comenzar su camino hacia otro tipo de conocimientos. Conocimientos que no estarán preñados de miedos, sino de la capacidad creadora y transformadora de la realidad que tiene toda conciencia. Conocimientos que no están al servicio del mal, sino de la convivencia y prosperidad del conjunto. Conocimientos que no aspiran a la división de las conciencias, sino a la unidad con el Padre. Lo he mantenido, y es la esencia, una de las esencias de este canal. Al Maestro nada lo entendieron, y mucho menos lo relacionaron con una conciencia enviada. Lo convirtieron en un Dios, sin darse cuenta que Dios somos todos. Cada conciencia de este universo magnífico es parte de Dios mismo. De ahí que el Maestro decía: por supuesto que soy hijo de Dios, como vosotros, lo que pasa es que vosotros no lo conocéis. Simple y llanamente, lo he dicho en otras ocasiones, la inoculación que se hace en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, del monoteísmo, es esencial para ese camino evolutivo en la conciencia humana, para abrirse a la conciencia que es.
la idea de un poder primigenio, único, creador, es necesaria para ir evolucionando hacia esa unidad que todo representa, ese entrelazamiento que existe en todo el universo. El ateísmo hace muchísimo más daño incluso que el politeísmo, porque el politeísmo lo que te hace es que te distrae. No te centras en la búsqueda, ¿no?, de ese primer principio. El ateísmo directamente lo niega, sin darse cuenta que lo que está negando es una, como dije y digo, es una proyección de esos miedos, esas dudas que surgen en el individuo. Es más, el ateísmo es una creencia fallida que se hereda, como se heredan las demás creencias, ¿no? Normalmente de unos padres ateos saldrá también un hijo ateo. Digo normalmente, generalmente, porque justamente una de las cosas que venimos a experimentar es a romper moldes que nos siembran nada más nacer y que nos condicionan al nacer. El ateísmo obviamente nace muchísimo antes que el desarrollo de la ciencia moderna, pero la ciencia moderna, ese materialismo, esa necesidad de experimentar, de reducir todo a experimentos medibles, que se puedan repetir, que podamos cuantificar, pues también ha hecho muchísimo daño o ha facilitado el desarrollo de ciertos ateísmos. Sí, porque los ateísmos no es uno solo. En el fondo todos niegan a un creador, a una divinidad, ¿no?, a una divinidad última, a ese primer principio, pero se expresan de muchas maneras, ¿no? Pero la ciencia del mañana, que está muy imbuida de esta ciencia también del presente, que va rompiendo moldes, que va intentando transformar la realidad, va a estar abierta al espíritu. Repito, al espíritu, no a las religiones, sino a esa parte, justamente, bajo nuestro humilde ver, lo que define a las conciencias no es su conciencia, su darse cuenta, su percatarse de que está en el mundo, que está en el universo, sino es la búsqueda de Dios. No importa cómo lo nombre. Esa búsqueda de decir, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Cómo he surgido? Esa búsqueda de la conciencia última es lo que nos define realmente como conciencias. Es una búsqueda que es facilitada muchísimo, no solamente por ese carácter consciente que se tiene, como tienen tantas formas de vida, sino toda forma de vida, sino también gracias a ese lenguaje simbólico que va más allá del lenguaje orgánico de supervivencia, esa capacidad de interpretar. Acuérdense que las conciencias, su característica principal es la de poder crear. Somos creadores natos. Es más, el maestro lo dejó bien claro en varias de sus enseñanzas. Hay una que es maravillosa, que viene al pelo para este programa y en esta temática. Cuando el maestro dice, es una maravilla que del espíritu haya salido la materia, todo aquello que vemos, pero es aún más maravilloso que de la materia haya salido el espíritu. En esta pequeña frase, el maestro está revelando uno de los mayores secretos del universo. Toda conciencia es una conciencia creadora, sí, a semejanza del Padre. De ahí que si en algunos otros programas he dicho de que no se extrañen de que la conciencia humana, la raza, entre comillas, humana, ha sido creada no directamente por la fuente primigenia, sino gracias a otras conciencias cósmicas que ya hace tiempo saben de qué va todo este tinglado, que son capaces de crear, modificar
crear conciencia a través de la materia de sí mismos. Somos agentes creadores, creamos realidades y las transformamos en el amplio abanico del término del concepto de realidad. No somos meros espectadores del universo, somos creadores del universo, junto con esa primera conciencia. El Maestro Jesús vino a enseñarnos el camino hacia allá. La segunda venida del Maestro, lo que representa, no solamente es el término del mal, de la maldad en este mundo, sino es una apertura hacia ese conocimiento que nos lleva a la casa del Padre, que nos lleva realmente a experimentar en plenitud lo que es ser conciencias. No venimos a sufrir. Obviamente es un camino posible, como tantos. Lo que venimos realmente es a experimentar a través de crear realidades. No hay forma como aburrirse. No hay forma. Es una maravilla. Siempre en base al amor y al perdón, que son la cara y cruz de una misma moneda, que es esa capacidad de crear. Cuando amamos, creamos en plenitud. Cuando erramos, caemos, cometemos errores, y eso nos impide crear, o creamos destruyendo, ¿no? Viene el perdón, y con el perdón volvemos otra vez a nivelar, a equilibrarnos y poder ser gente realmente creadora. Bueno, sigamos. Me negáis porque no habéis roto con la tradición que me convirtió en un Dios a su imagen e interés. Me negáis porque estáis cegados por el peso de las tradiciones humanas que solo han buscado basar su poder en el miedo. No me busquéis entre las culturas y verdades humanas porque vengo de las estrellas. Negarme es negar vuestra propia existencia, porque soy una conciencia como vosotros, que solo busca experimentar su esencia a través del amor. El destino de toda conciencia, como entes particulares o como entes colectivos, es llegar a la unidad con el Padre, despertar de una forma plena a la conciencia que sois. Solo es posible cuando el mal se haya extinguido de vuestro mundo. El mal ha impedido el despertar colectivo, pero paradójicamente los que sobrevivan a su fin, al fin del mal, habrán alcanzado la luz gracias a él. Ese cúmulo de tradiciones, de creencias fallidas que hemos heredado a lo largo de generaciones, de milenios, mucho daño han hecho para el desarrollo pleno del ser humano. Jesús vino a señalar tiempos donde el mal realmente tenía ya su sentencia de muerte. En este mundo, en esta morada, que por otro lado también se cocina los lunes. Pero el mal, dentro de todo el daño que pueda ocasionar, también es una posibilidad de alcanzar esa luz, esa plena conciencia realmente de la esencia que somos, de ese ser que somos, que compartimos con todas las conciencias del universo y que compartimos con la conciencia suprema del Padre. Obviamente no todo el mundo no todo el mundo lo podrá lograr en ciertas encarnaciones y necesitará más. El ateísmo normalmente lo que hace es negar a Dios simple y llanamente porque no entiende el mal. Piensa que un Dios todopoderoso no podría permitir el mal, sin darse cuenta que Dios somos todos, sin darse cuenta que realmente el mal se engendra en cada conciencia por el libre albedrío que tiene. Si no pudiésemos cometer el mal, no seríamos libres. Simplemente seríamos máquinas muy buenas, a lo mejor nos divertiríamos mucho, pero seríamos simples mecanismos, engranajes. Muchos lo lograrán. Estoy hablando ahora particularmente de este final de los tiempos. Así todo,
recuerdo las palabras del Maestro: si estos tiempos no se acortasen, esos tiempos del final de los tiempos no se acortasen, aquí no se iban a librar ni las conciencias llegadas a ayudar a los hijos de los hombres a salir de todo este tinglado. ¿Por qué? Porque el mal es muy aterrador, te hace negar a Dios, pero a Dios no ese Dios racional, sino te hace negar el amor que somos. Cuando el sufrimiento se esparce y se ve a todo tu alrededor, si no estás conectado realmente con la fuente, con el Padre, con el amor que eres, puede llevarte pues a sentirte solo, olvidado, Dios no existe, no hay nada, simplemente esto es una tortura, somos unos virus, unos animales unos con otros. No es cierto, no es cierto. El mal busca así la separación de esa fuente, del Padre. Y vuelvo y repito, como dice el Maestro, es tanto lo que se podrá ver que muchos estarán tentados a tirar las toallas y negar todo a Dios mismo. Vuelvo y repito, no ese Dios creado por la razón humana, sino ese Dios del que formamos parte. El ateísmo se niega su propia ciencia, porque no la conoce, la desconoce, no llega a ella. Pero no porque no tenga capacidad, sino simplemente porque se deja llevar por ese cúmulo de creencias fallidas que le han inculcado desde su más tierna infancia y por generaciones y generaciones. Bien, sigamos. ¿Quién dicen que soy yo? En mi primera venida también fui confundido. Unos me confundieron con Elías, otros con Juan. Algunos quisieron ver en mí a Moisés, y los más audaces decían que era el Mesías. Sin embargo, todos ellos han sido instrumentos de mi pueblo, de mi reino, de ese reino llamado a ayudar a los hijos de los hombres a encontrar su casa en las estrellas. Es muy, muy ingenuo en estos finales de los tiempos, en los que ya el hombre puede ver más allá de la luna con cierta nitidez. Es muy ingenuo, digo, pensar, creer que Dios está en algún lugar o que es algo material, tal y como se puede entender la materia hoy en día, algo medible, algo cuantificable. Lo dije alguna vez a mis íntimos, es una maravilla cómo del espíritu puede surgir la materia, pero más maravilloso es ver cómo de la materia puede surgir el espíritu. En verdad, el Padre nos hizo a su imagen y semejanza. Somos conciencias creadoras y entre los dones está el poder crear conciencias en formas de vida llamadas solo a experimentar la existencia. El hombre es ejemplo de ello. Ya lo dije, lo comenté un poco antes. El hogar del hombre está en las estrellas porque sus creadores llegaron a esta bendita morada del Padre desde otros reinos cósmicos. No es un conocimiento para comprender hoy en día, pero será uno de los primeros conocimientos que los hermanos cósmicos aportarán al ser humano de la nueva humanidad. Ese ser que emergerá tras la segunda venida del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, y de las conciencias cósmicas que lo acompañan en su regreso. La teoría de que la vida en sí, y después la conciencia humana, fue en cierta medida sembrada o creada por entes, por conciencias de otros espacios, no es nada nuevo. Es una teoría que ya se viene manejando de hace cierto tiempo por muchísima gente pues, que se dedica pues, a indagar sobre esta temática.
Pero el Maestro fue más allá, va más allá. El Maestro es una conciencia enviada, no se puede olvidar su carácter de enviado, no es un Dios. Y decir que no es un Dios no es algo negativo, todo lo contrario. Es que nos vino a enseñar el camino a Dios. Nos vino a decir dónde está realmente el camino a la casa del Padre, porque todos formamos parte de esa casa. Jesús es un enviado, es una conciencia cósmica de un pueblo que ya hace eones sabe cuál es el camino al Padre, qué es o quién es Dios. Jesús nos lo define como amor. Dios es amor. Amor es la capacidad de crear constructivamente, positivamente, no destruyendo, sino transformando realidades en base a esa sensación de ser. Venimos a experimentar, cuando se encarna, se viene a experimentar ese ser que forma, entre todos forman esa conciencia suprema. Y lo experimentamos y lo vamos a experimentar. Repito, el libre albedrío es la capacidad, la posibilidad de hacer el mal. Dejen de estar buscando el mal en Dios, que los ateísmos, muchos de ellos, muchas de sus formas, es lo que realmente les duele, ¿no? Es decir, cómo alguien, un Dios todopoderoso y supuestamente todo bondad, es capaz de permitir el mal. El mal no lo hace el Padre, el mal no lo hace Dios, el mal lo hacen hombres. Yo siempre lo he planteado. Mucha gente se preguntaba y se pregunta dónde estaba Dios en Auschwitz, ¿no? En esos campos de concentración. Sí. La pregunta no es dónde estaba Dios, la pregunta es dónde estaba el hombre, dónde estaba el ser humano en esos campos. No estaban. Estaban llenos de creencias fallidas de todo tipo, llenos de miedos de todo tipo. Mucho dolor, muchísimo dolor. Un dolor, vuelvo y repito, y esto quiero que quede bajo nuestros humildes criterios, tiene que quedar muy patente. Nosotros somos muy, muy optimistas porque sabemos lo que viene, pero los procesos no se pueden negar. Tú no le puedes decir de que vamos a pasarlo bien, esto va a ser una verbena, esto va a ser una fiesta, esto va a ser una salida de discoteca, una salida al campo. No. Poder exterminar el mal de esta morada del Padre tiene su precio, un precio muy alto. Y como dije, y no me canso de repetirlo, en palabras del Maestro, en enseñanza del Maestro, con cuidado, porque si esos tiempos no fuesen acortados, aquí no se iba a librar nadie, porque el mal tiene esa capacidad, ¿no?, de hacerte separar de la fuente, de negar todo. Y hay tantos ateísmos que han surgido a lo largo de la historia de la evolución humana. No obstante, repito, los tiempos por venir son completamente distintos. La pandemia nos está reflejando esos finales de los tiempos. He realizado varios programas y posiblemente seguiré haciendo algunos sobre esta temática porque es vital entenderlo. Somos 7.000 y pico millones de almas en este momento, en este mundo. Cada alma tiene una realidad completamente distinta, un cúmulo de tradición y de creencias distintas, una percepción del riesgo de lo que representa este virus de una manera distinta, porque no solamente tú puedes estar en una misma tradición, pero dentro de tu tradición hay 50.000 matices. Si eres más o menos adinerado, si tienes más o menos información, si eres una persona más o menos abierta a los demás, o más bien tú ves a los demás como enemigos, etcétera, 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 que hacen que esa percepción general de los tiempos que están pasando pues no se calibre como debe ser. La pandemia lo que nos está mostrando es a nivel colectivo, ojo, porque a nivel individual estoy seguro que está sirviendo a muchísimas personas para despertar realmente a su esencia, a su ser.
y posiblemente muchos tomarán rumbos completamente distintos, que están tomando rumbos completamente distintos debido a esta pandemia, porque están despertando realmente a su esencia, pero colectivamente no hay salida. Los estados, no me canso de repetirlo, ningún estado, del color que sea, van a ayudar. Simplemente están intentando salvar esos modelos, esos insanos modelos en los que se ha organizado el ser humano, porque les va la vida en ello, es su propio interés, ¿no? No pueden ver más allá, pero no van a hacer nada, no hay preocupación ante esta pandemia de un frente común, unido, para encontrar la solución a este virus, que por otra parte, como he dicho en otras ocasiones, bajo nuestros humildes criterios, son simples guardianes. Igual que puede ser cualquier otro tipo de fenómeno cósmico, ¿no? Que acelerará realmente, pues, que ese mal desaparezca, ¿no? No es la extinción del ser humano. Y como digo también, he dicho en otras ocasiones, que no se preocupen que aquí no hay infiernos, ¿eh? O sea, las almas que perezcan y en un estado tal, pues no se preocupe que no van a ir ahí a un horno a quemarse ni nada por el estilo, seguirán aprendiendo, evolucionando en otros estadios, pero en esa bendita casa se acaba. En este bendito planeta azul está llamado ya a abrirse realmente de la mano de otras conciencias cósmicas a ese magnífico y maravilloso universo. Resumiendo un poco el día de hoy, los ateísmos surgen por un desconocimiento de Dios. El Dios que niegan los ateos es un Dios que surge de la racionalidad humana y que lo alimenta muchísimos miedos y muchísimas incertidumbres y muchísimas dudas. No es el Dios del que nos viene a hablar y que nos muestra el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. El Dios del Maestro es un Dios de amor, de perdón y de conocimiento. Porque el conocimiento es el que te da la llave para ir creando esas realidades que tú, como conciencia, tienes en ti. Somos agentes creadores. Venimos, encarnamos para seguir creando. El ateísmo en estos finales de los tiempos crecerá, lamentablemente crecerá. No solamente ayudado por todos los fenómenos que se darán, que se están dando. El siglo XX es un siglo clave para entenderlo. Esas luchas ideológicas, donde una parte de la humanidad se sumergió directamente en un ateísmo directo, simple y llanamente porque un manual de partido lo decía. En estos finales, repito, el ateísmo crecerá simple y llanamente porque será tanto el dolor que se pueda llegar a ver que la gente perderá la fe en sí mismos, la fe en lo que son. Pero lo importante, aquellos que realmente están llamados a abrirse a esos nuevos tiempos, a esa nueva humanidad, es mantenerse entero. Saber que Dios, el Dios del Maestro, no es alguien ajeno a ti, sino que está en ti. Que tú, como conciencia, no tienes límite, no tienes un fin. Tú eres parte de esa eternidad que representa la conciencia suprema. De ahí que tanto insistía el Maestro en de que, bueno, los que me puedan escuchar no gustarán de la muerte, simplemente porque la comprenderán. Comprenderán esos estadios cuando se encarnan, cuando esa conciencia, esa energía se encarna. Comprenderán que simplemente es un paso más, que se viene a algo, ¿eh? Ojo, aquí no encarnamos para estar de vacaciones, bueno, pero quiero decir que tiene todo un sentido, una significación. Justamente los ateísmos
crecen y se multiplican porque no le encuentran el significado a la existencia, porque buscan ese significado dentro de las creencias humanas. Y las creencias humanas nada tiene que ver con esa verdad que vino a sembrar el Maestro de Maestros. Bueno, amigos, espero que de alguna u otra forma este programa les haya ayudado, les haya servido, les haya entretenido, ¿no? Recuerden que no es un canal, este humilde canal no trata de sembrar miedo, ni pánico, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, lo que anunciamos es la segunda venida del Maestro, de ese Maestro no creado conceptualmente en teologías de la Iglesia cristiana, sino ese Maestro que vibra en cada una de las conciencias que realmente buscan al Padre más allá de todas las creencias. Para encontrar al Padre, para encontrar al Dios al que ora Jesús, para encontrar a Jesús solo se necesitan dos requisitos, nada más. Ama a Dios, ama al prójimo como a ti mismo, y en correlato a ello, perdona. Porque el perdón es la llave que te conectará de nuevo a esa fuente. Cuando erramos porque erramos, cuando caemos porque realmente caemos, hacemos daño. Muchas veces inconscientemente, otras veces con conciencia, por miedos de todo tipo. En esas sociedades insanas, deformadas, inhumanas, deshumanizadas, lo más normal es caer. Porque esa es la incitación. Que veas al otro como un enemigo, como un competidor, como otro, cuando realmente el otro es parte de ti. En este tipo de sociedades lo más fácil es caer. Y de ahí la necesidad del perdón, la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos, porque nos han enseñado muchísimas creencias de todo tipo, en todo tipo de culturas, enseñan cómo sobrevivir dentro de esos modelos insanos. Y uno lo asume. Y se fue la cortina. Pero realmente, en estos finales de los tiempos, vamos a tener que dar lo mejor de nosotros, lo mejor. Cada uno en su tradición, en su cultura, en sus condiciones. No se trata, como dice el Maestro, de ganarse el mundo, sino de realmente ganarse la vida. Porque en estos tiempos son tiempos de cambio. Nosotros no podemos imponer esta visión. No damos fechas, pero sí están aconteciendo los sucesos que realmente te están hablando que el Maestro no solamente está a las puertas, sino que realmente esa nueva humanidad va a surgir de todo este tinglado que se ha formado y que se formará aún más. Lo importante es dar lo mejor de nosotros, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Si no te cuidas tú, ¿cómo piensas cuidar a los demás? Si no te ayudas a ti mismo, ¿cómo vas a pretender ayudar a los demás? Y para cuidarse uno mismo, para ayudarse a uno mismo, el primer paso, bajo nuestros humildes criterios, es encontrar realmente la voz, el ser que eres. No las creencias que te han inculcado, sino realmente la esencia que eres. Estos tiempos son unos tiempos maravillosos, vistos de lo que viene, de los procesos que hay que superar para encontrar otra humanidad. Otra humanidad realmente ya abierta, como digo siempre, al conocimiento y a otras conciencias cósmicas. Seguir pensando que estamos solos, seguir pensando que porque nosotros no somos capaces de llegar aquí a Marte, sino es a través de muchas penurias, otros pueblos, otras civilizaciones, otros estadios de la materia, no sean capaces de hacerlo. Eso es una vanidad, demasiada vanidad, ¿no? Por esta semana me despido, esperando, como dije, de que de alguna u otra manera les haya servido. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, y que tengan una feliz y bendecida semana. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias.